Hola, buenos días, bienvenidos al módulo número 1, fecha 10 de septiembre, desarrollo humano. Sean bienvenidos a esta clase de manera virtual. En este caso vamos a dar inicio a lo que es proceso de aprendizaje. Sean bienvenidos todos. Desarrollo humano. Para poder iniciar lo que es el proceso, nos vamos a realizar una breve presentación. Su servidor, el psicólogo Raúl Santos Ruiz. En este caso, aquí ponemos lo que es un poco de nuestra formación, tanto profesional académica, con la finalidad de poder brindarles un mayor espacio donde ustedes puedan visualizar nuestros conocimientos y en este caso seguir continuando lo que es la formación. Bueno, ¿cuál es nuestra agenda del día de hoy? Nuestra agenda del día de hoy son los parámetros de evaluación, lo que es foro, plataforma académica. En cierto momento vamos a tocar parte de lo que es la inteligencia emocional, pero también las concepciones básicas del desarrollo humano, actividad y el cierre. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? En este caso, como todo proceso, vamos a dividirlos en tres, lo que es lista de cotejo, guía de observación, examen. Lista de cotejo, en este caso le estamos asignando un valor de 40%, lo cual representa todas las actividades, tareas, trabajos, investigaciones, proyectos que se dejen en el transcurso de las sesiones. En este caso, para comentarles que todas las actividades tendrán cierto proceso de evaluación. Ejemplo, eh, por lo general pensamos que cuando entregamos una actividad ya tenemos lo que es el 10. En este caso tendremos criterios de evaluación. Cuando dejamos una actividad vamos a asignarle el valor del 0 al 100% y en este caso tendrá ciertas características como ejemplo la presentación, la introducción, contenido, conclusiones, referencias, anexos. En este caso, si nosotros entregamos una estructura adecuada, pues vamos a cumplir con lo que es el valor a 100%. Si en este caso no cumplimos con los parámetros, con el contenido adecuado, puede ser que tengamos un valor ya sea de 70, 80, 90. Entonces, son las actividades que en algún momento nosotros vamos a realizar dentro de lo que es el proceso de todas las sesiones. Y cuando dejemos alguna actividad, nosotros vamos a dar lo que es la explicación adecuada para que no haya un, un conflicto al momento de poderlo elaborar. En la guía de observación, en este caso, son las participaciones que nosotros vamos a realizar dentro de lo que son las interacciones que habrá en la plataforma académica. Asimismo, como en la lista de cotejo, todas las actividades, tareas que, que se asignen lo podrán encontrar lo que es en su plataforma académica. En este caso, ustedes acceden a su plataforma académica y dentro de lo que es el apartado de tarea, ustedes encontrarán la tarea que fue asignada con la fecha correspondiente de entrega. En este caso, las entregas por lo general podrán ser dentro de lo que es una fotografía en formato JPG, un archivo en PDF, un PowerPoint, entre otros, ¿no? En este caso, encuentran la asignación, ustedes adjuntan lo que es el archivo para poderlo enviar y listo. Nosotros realizamos lo que es la revisión y calificación de su trabajo. Igual dentro de lo que es la guía de observación, dentro de su plataforma académica encontrarán un apartado donde dirá foro. En el foro encontrarán lo que es una pregunta y sobre todo una imagen JPG donde se les plantea una pregunta relevantes sobre lo que es la sesión. En este caso,
El contestar lo que es la pregunta dinamizadora les da lo que es 2 puntos dentro de lo que es su proceso. El poder retroalimentar lo que es la respuesta de un compañero les otorga un punto, es decir, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante el desarrollo humano dentro de lo que es el proceso de formación? En este caso, tú contestarás la importancia. Posteriormente, si en este caso realiza su compañero, compañera, su aportación, puede realizar lo que es la retroalimentación a tu respuesta, es decir, bueno, Santiago, desde nuestro punto de vista, también podemos abordar que el desarrollo humano tiene hincapié dentro de conocer características funcionales que nos servirá para poder realizar ciertas intervenciones, ¿no? Desde un sentido. Entonces, estamos realizando una retroalimentación de manera objetiva, de manera clara. No es que vamos a escribir la retroalimentación. Ejemplo, sí, Manuel, estoy de acuerdo contigo y listo, ¿no? No, en este caso tendremos que realizar una retroalimentación, decir, si voy a poner, si estoy de acuerdo, justifica. Si no estoy de acuerdo, justifique. En ese sentido, tendremos un resultado favorable dentro de lo que es el proceso de participación y en el apartado de foro. Finalmente, lo que es el examen, en este caso, podrá ser tanto en la modalidad de un- unos reactivos con diferentes apartados, opción múltiple, preguntas abiertas, realizar un bosquejo de relacionar, ¿no? Lo que le conocemos como el examen escrito. Y posteriormente, si en caso hay las posibilidades, la evaluación se estaría llevando a cabo mediante la realización de un proyecto que en este caso siempre se les va a proporcionar cuáles son las características, qué es lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, para qué se va a realizar el proyecto y eso les va a ayudar a poderlo cumplir de manera satisfactoria. Y eso es en cuanto a lo que es los parámetros de evaluación. Entonces, como conclusión, lista y cotejo equivale a lo que es el 40%, guía de observación 20%, examen 40%. Si en este caso llegas a cumplir satisfactoriamente con todos los porcentajes, pues en este caso vas a tener un resultado del 100%. Pero si en algún momento llegas a cumplir de manera regular, podríamos decir que no estaríamos cumpliendo lo que es el 100%. Tendrías una calificación aproximada de 70, 80, 90. Dentro de lo que es el resultado. Y muy bien, pues vamos a continuar dentro de este proceso y nos planteamos la pregunta, ¿qué es desarrollo humano? ¿Qué relación tiene el desarrollo humano con educación física? Son dos preguntas muy interesantes que nos va a brindar lo que es información adecuada dentro de lo que es el proceso educativo. Entonces, tú realizas un análisis, ¿no? Contéstate a ti mismo, ¿qué es desarrollo humano? ¿Qué relación tiene el desarrollo humano con educación física? ¿O por qué es importante el desarrollo humano dentro de lo que es nuestro perfil profesional? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que conocer el desarrollo humano en este término? Y es aquí donde nosotros ponemos como la parte introductoria sobre qué es el desarrollo humano. En este caso, estamos visualizando que dentro de lo que es la diapositiva, podemos encontrar tanto ciertas definiciones cercanas, algunos lo podríamos encontrar como sobre el proceso del crecimiento económico, ¿no? Pero también lo podemos encontrar como las capacidades humanas que en algún momento podemos desarrollar, pero sobre todo esas capacidades humanas donde pues el ser humano más que nada buscará tanto lograr ese desarrollo o desarrollo general, desarrollo social en todos los aspectos. Pero si nos vamos a una cuestión de desarrollo humano más apegado a lo individual, podríamos decir que
Pues el desarrollo humano, dentro de lo que pasa en el individuo, pues podríamos mencionar que es el proceso, ¿no? El proceso en el cual pasa por diferentes etapas ahora sí, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Pero sobre todo esas etapas con diferentes características en el cual el sujeto llega a desenvolverse en cierto momento. Entonces, en términos, podríamos decir que el desarrollo humano es un proceso tanto de descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de conquista de la libertad, en donde vamos a encontrar tanto características en hombres y mujeres, y sobre todo, en cierto momento, el poder adquirir todas las habilidades y capacidades para poder adaptarse tanto al entorno, al lugar, y así sobrellevar todas las situaciones que en algún momento se le va a presentar. Es decir, si observamos tanto en la imagen de la diapositiva, empezamos desde la etapa prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad, ¿no? Esas etapas en donde se hace mención, el sujeto pues pasa por una serie de cambios, características, adquisición de conocimiento, percepción de información, procesamiento de información, y en este caso, al momento de procesar la información, va adquiriendo tanto un estilo, una forma, eh, como desenvolverse más que nada. Si estamos hablando tanto de la infancia y la niñez, es una de las etapas más importantes del sujeto, es ahí donde se adquiere todos los conocimientos necesarios y en algún momento hasta te define del cómo serás en la vida adulta, ¿no? Por ello, dentro de conocer o de relacionar nuestro perfil profesional, si nos estuviéramos respondiendo, es importante porque tanto no solamente en nuestro perfil profesional, hace hincapié el conocer las diferentes etapas del desarrollo humano, sino que en otras profesiones como la labor del docente, la labor del psicólogo, del pedagogo, del psicopedagogo, es fundamental, porque así tú puedes identificar las diferentes características que rodean. Un ejemplo, si estamos hablando de etapas, una de las etapas que comúnmente siempre es complicado es la adolescencia. Sabemos que en la adolescencia el poder controlar a cierta población, el tener control y manejo de grupos, puede ser laborioso para algunos, pero sobre todo cómo realizar tanto una intervención deportiva, una intervención pedagógica, psicopedagógica, psicológica, cómo realizarlo, cómo hacerle para poder llamar la atención a ciertos adolescentes que están a cargo, en este caso, de mi persona, ¿no? Por eso, el poder conocer las diferentes características nos ayudan a poder moldear nuestro proceso de intervención en cierto momento y sobre todo sobrellevar las situaciones que se nos presenten. Como les mencionaba en el ejemplo de la adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues abarca tanto de los 10 a los 19 años aproximadamente, y dentro de esa misma adolescencia se encuentran etapas de la adolescencia: adolescencia temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía. Y dentro de esas etapas, el sujeto pasa por diferentes cambios o procesos cognitivos en donde probablemente está lo que es la búsqueda de su identidad, lo que es el proceso tanto de desarrollo mental a la toma de decisiones, el proceso en pertenecer a un grupo social apegado a lo que es la identidad, ¿no? De dónde soy parte de este grupo, voy a intentar hacer algo que no va contra mi moral para poder ser aceptado, ¿no? Y en algún momento por eso se dificulta lo que es el proceso de manejo y control de grupos, o en este caso, el tener conocimiento de cómo piensa el sujeto, cómo actúa, el cómo lograr esa intervención positiva favorable, en donde yo voy a poder transmitir todos los conocimientos y experiencias favorables dentro de mi asignatura eh, otorgada, ¿no? Asignada. En este caso, sí es fundamental. Y como le mencionábamos, dentro
esto de lo que es el desarrollo humano, pues vamos a estar revisando las diferentes etapas, como les mencionaba, tanto prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad, ¿no? Entonces, es fundamental. Por ello, dentro de lo que es la conceptualización básica, nosotros colocamos que el desarrollo humano es un proceso de descubrimiento, tanto de humanización, de conquista, de libertad, donde vamos a representar el esfuerzo tanto hombres y mujeres. Lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El sujeto pasa por una gran variedad de cambios, sobre todo el cómo adaptarse dentro de lo que es la sociedad derivada de esos cambios, porque no solamente el desarrollo humano presenta eso, sino que es el proceso también de que en una sociedad mejora tanto las condiciones de vida de sus miembros a través de un incremento tanto de los bienes, cómo puede poder cubrir y satisfacer sus necesidades, cómo crear un entorno social en donde probablemente se tendrán que respetar los derechos humanos, pero también vamos a considerar como la cantidad de opciones que tiene un ser humano tanto en su propio medio para hacer o hacer lo que él desea hacer o hacer más que nada. Entonces, el desarrollo humano lo podríamos ver como una forma de medir la cantidad de vida del ser en el medio en que se desenvuelve. Si nos vamos más en un sentido genérico, el desarrollo tanto podríamos interpretarlo como una adquisición de parte de los individuos, comunidades, instituciones, de la capacidad de poder participar efectivamente en la construcción de una civilización, tanto donde podamos perdón, ciertas capacidades, podamos adquirir en algún momento una un análisis de lo que seremos y sobre todo qué es lo que vamos a realizar. Y continuamos. Dentro de ese proceso también del desarrollo humano nos vamos a encontrar lo que es crecimiento, maduración y desarrollo, ¿no? En este caso, ¿qué podríamos decir que es el crecimiento, no? En términos generales, pues es el aumento tanto del tamaño de un organismo o alguna de sus partes, ¿no? En cierto momento podríamos decir que aquí es donde se lleva a cabo el incremento tanto del peso, volumen o dimensiones del ser humano, en donde probablemente pues, va a estar caracterizada por etapas tanto del patrón del crecimiento humano. Si nos vamos a la teoría, ¿no? La lactancia de 0 a 2 años, ahí es ahí donde observamos un rápido ritmo de crecimiento y por lo general durante el primer año se triplica el peso de nacimiento, aumenta la longitud en un posible 50%, ¿no? Es decir, tanto en la etapa de la niñez que de los 2 a los 6 años aproximadamente. Y ya posteriormente en la fase de crecimiento que hay una estabilidad sobre cómo crecen ciertas áreas, eh, que se da por lo general en los 6 a 12 años, es decir, se detecta un ligero aumento de la velocidad en ciertos apartados, o en este caso, cuando de repente el sujeto da repentinamente el famoso estirón o el cambio más significativo, como es en la etapa de la adolescencia, ¿no? Aproximadamente de los 10 a los 19 años, donde ya da ese cambio que probablemente eso lo va a definir en su vida adulta. A eso nos referimos con crecimiento. Si en algún momento tú tienes dudas de lo que estamos hablando en estos momentos, podrías acudir lo que es en tu plataforma académica y hacérnoslos llegar para poder aclarar cierta duda sobre este proceso de adquisición de conocimiento. Muy bien. Para poder continuar dentro de lo que es la explicación, también nos vamos a encontrar lo que es la maduración, ¿no? La maduración lo podemos entender como el proceso mediante el cual los seres humanos logran una mayor capacidad funcional de sus sistemas, pero sobre todo a través de los fenómenos de maduración
dentro del proceso de integración de funciones. Es decir, es un proceso de tipo que hasta lo podríamos utilizamos metodológicamente cualitativo, es decir, puede ser tanto físico, la cuestión dental, sexual, eh, del organismo, la parte neuropsicológico, es decir, que el crecimiento y el desarrollo son un fenómeno que ocurren de manera simultánea, pero en este caso hace referencia a lo que es el crecimiento y lo que es la maduración física. Los fenómenos que probablemente podríamos encontrar en el proceso de crecimiento es una palabra tanto de manera científica que se le conoce como la hiperplasia. Hiperplasia es un aumento tanto del número de las células, ¿no? Pero también vamos a visualizar lo que es la hipertrofia, que es el aumento del tamaño celular. Por ello, en ese proceso nosotros vamos a adelantar un poco a nuestro material para que podamos visualizar sobre lo que es la parte del crecimiento, abordando un poco a esta parte, como lo que ya habíamos mencionado, que se entiende por crecimiento y desarrollo conjunto de cambios somáticos y funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta su adultez, que posteriormente también es definido lo que es el crecimiento como el incremento de la masa de un ser vivo, ¿no? El aumento de las células, de la masa celular. Por ello, cuando el sujeto nace, es importante, el ser humano nace también, es importante llevar a, a un profesional en donde sea capaz de poder revisar si hay alguna anormalidad, si hay una deficiencia sobre lo que es este crecimiento. Ejemplo, si estamos hablando que que el sujeto llega a tener hasta un 0 meses, ¿cuánto es el peso común que debe de tener, no? Si tiene un mes, ¿cuál es el peso probable que tiene que tener? Por lo general, si observamos adecuadamente nuestra diapositiva y si lo ponemos en el rango de 3 meses, el sujeto que tiene 3 meses, ahora sí, la cuestión normal puede ser que llegue a pesar tanto un aproximado de 4,5, de 5, que es el punto estable, hasta un posible 6 kilos, ¿no? Pero casi pegando a los 6. Si en caso el sujeto llega a pesar más de 6 kilos, es decir, que de repente se observa en su gráfica, se va hasta los 6,5, 7, 8, estamos hablando de un sobrepeso. A esto nos referimos con el peso tanto para la edad de las niñas, ¿no? Por lo general es mínimo la cuestión en comparación a lo de los niños, ¿no? Entonces, es una gráfica en donde profesionales también se tratan de percibir. Y si nos vamos a los 24 meses, ¿cuántos kilos puede pesar una niña de 24 meses? Es decir, que lo equilibrio sería ser hasta de 11, 11,5 aproximadamente. Si en caso pesara esa niña de 24 meses hasta un posible 14, 15 kilos, estaríamos hablando de una posible obesidad, ¿no? Un sobrepeso en el sujeto. Entonces es aquí donde podemos diferenciar esta gráfica. Y a comparación tanto de los niños también tienen ese proceso tabulador de crecimiento, ¿no? Eh, Se dan cuenta, el peso es diferente de los niños a las niñas. El que pesa 3 kilos, lo manera equilibrado podría ser hasta 6,5. El de 24 meses, lo mínimo puede ser hasta 12 kilos, ¿no? Lo máximo, bueno, si hablamos de una cuestión de sobrepeso, una cuestión más allá, seríamos de 15 kilos, es decir, el sujeto pues no tiene una buena alimentación. Eso es en cuanto a lo que es los pesos y los meses, ¿no? Pero también hay una parte longitudinal, ¿no? Lo que es cuánto mides. Si estamos hablando de un sujeto de un mes, nos vamos a una estatura aproximadamente de lo normal,
53, 54 centímetros, ¿no? Debe de medir esa persona, ¿no? O si nos vamos a los 24 meses, lo mínimo, y si estamos hablando que probablemente va a ser una persona de baja estatura, hasta 80 centímetros, es decir, lo mínimo. Si en caso el sujeto llegara a medir menos de 80, estamos hablando ahí de una cuestión que hay que revisar, pero lo equilibrado de una persona de 24 podríamos decir que es hasta de 86, ¿no? 86 centímetros, lo manera natural. Pero si probablemente aquí viene la parte hereditaria, si el sujeto en algún momento, ¿no? Pues viene de padres que son muy altos, de abuelos que dentro de la familia también son altos, hasta en cierto punto puede medir 93, 94 centímetros de longitud, es decir, una estatura significativa. Aquí podríamos decir, ok, bueno, puede variar, puede ser más alto, pero si en ese caso el sujeto llega a presentar una longitud muy exagerada, estaríamos hablando de una situación de anormalidad también, ¿no? A veces se dan cuenta, hay cuestiones en donde el crecimiento se tiene que estudiar porque ahí se pueden detectar ciertos aspectos. Como lo observaron anteriormente, fue el niña, este es el niño, la parte longitudinal. Es diferente la cuestión, por lo general siempre se le da mayor peso y mayor estatura al niño. Bueno, entramos lo que es en el proceso de, de maduración. La maduración, en cierto momento, como les había mencionado, es donde el sujeto adquiere una mayor capacidad tanto de poder recibir información, sobre todo en ciertos aspectos o áreas que le rodean, ¿no? Si estamos hablando de una maduración psicológica, un tanto de una forma de pensar, una forma de actuar, una maduración en los cambios físicos, es decir, un mayor crecimiento en ciertas áreas que en ese caso pues es normal, ¿no? Es normal el poder llegar a una maduración, esos cambios en las diferentes áreas que le van a permitir el poder desenvolverse. Si en ese caso el sujeto no llegará a presentar una maduración como habíamos mencionado anteriormente, la cuestión negativa estaríamos hablando de una dificultad, lo cual sería acudir a un profesionista que en ese caso nos pueda orientar de qué es lo que está sucediendo con lo que es el crecimiento o la parte de maduración del sujeto. Por ello, colocamos aquí que maduración se refiere al completamiento de las estructuras biológicas y sus más acabadas articulaciones, sobre todo a las funciones o eventos. Es decir, eh, el sujeto lleva a cabo eh, esa parte fundamental, es decir, tengo muchos cambios físicos, biológicos, en el cual pues, es normal. Así es normal y sobre todo lo tengo que sobrellevar. Finalmente, dentro de lo que es el proceso del desarrollo humano, también nos vamos a encontrar lo que es el modelo psicosocial. Eh, el modelo biopsicosocial, pues vamos a encontrar lo que es la parte de los factores psicológicos, los factores biológicos, los factores sociales. Dentro de lo que son los factores psicológicos, por lo general habrá momentos en que nosotros tendremos sucesos de afrontamientos, la parte psicopatológica, que tengamos una personalidad, que tengamos algunos rasgos de trastornos o rasgos de personalidad, también mente, conducta de enfermedad. Es decir, que en algún momento, tanto la persona que posea una enfermedad como, podríamos decir, dolor de cabeza, ¿no? Ese dolor de cabeza, cómo es que se llega a presentar en nosotros y cómo actuamos nosotros, ¿no? Probablemente se presenta con, ahora sí, cansancio, se presenta en algún momento como de ya no quiero hacer nada, estrés, entre otros aspectos, ¿no? La parte factor social, ¿qué es lo que provoca la parte laboral, la satisfacción, el estrés, la percepción de carga física, la compensación económica? Si nos damos cuenta es lo que al sujeto lo rodean cuando realiza sus actividades, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estoy con mi trabajo? ¿Qué es lo que me provoca o genera estrés? Los factores biológicos, los eventos previos, la movilidad espinal, la anatomía, la fisiología, todos aquellos cambios que se presentan en nuestro organismo, pero sobre todo cambios que repercuten dentro de nuestro desenvolvimiento en la parte social. Entonces, el modelo psicosocial abarca tres áreas fundamentales que son
así de gran importancia para la persona. Y si nos vamos a un proceso psicosocial, aquí es una cuestión donde pues, el individuo pasa por procesos psicológicos, es decir, hay una cierta influencia tanto de los demás. Tú como persona tienes un pensamiento, tienes una emoción, tienes una conducta. Ejemplo, imagínate que de repente enfrente de ti se te llega a parar la persona del cual tú estás enamorada o enamorado, ¿no? ¿Qué es lo que provocaría en ti? En este caso provocaría un pensamiento de ¿qué hago? Le hablo, agacho mi cabeza, tartamudeo, lo cual puede ser traducido mediante una emoción de qué, de alegría, de enojo, de tristeza al no poder expresarme, al no poder desenvolverme con esa persona con la cual yo estoy o la que está enfrente de mí, ¿no? En base a eso también nosotros como individuos solemos ser afectados. Lo que nos afecta en cierto momento es la influencia de los demás, es decir, que en algún momento percibimos de una manera, pero al momento de percibir también solemos actuar de acuerdo al contexto, es decir, llegamos a un proceso de adaptabilidad eh, y sobre todo una adquisición tanto de prejuicios, de creencias, de, de ideas, de una perspectiva diferente, pero esa perspectiva puede ser retomada, como les mencionaba, ya sea por la forma en que a mí me educaron, a la forma en que nos están enseñando, es decir, que la parte individual siempre se va a ver afectado o se va a ver eh, tanto predominado por la parte social, la parte de nuestras relaciones sociales o cuando estamos dentro de una conformación de un grupo, sobre todo el contexto tiene que ver mucho, ¿no? Si nosotros llegamos a pertenecer a una religión o cualquier religión, eh, el cómo nos inculca en la religión también puede ser que nos afecte en cómo actuamos, cómo pensamos, cómo tomamos las cosas que nos digan los demás. Es decir, el grupo también nos adapta a la parte de tener creencias, pensamientos, una forma de ser, una forma de cómo actuamos dentro de lo que es la sociedad. Y si nos vamos más allá, apegándonos a lo que es la teoría, también podemos visualizar qué es en cuanto a la sensación y la percepción. Y aquí les he colocado una imagen que la sensación y percepción son dos procesos psicológicos básicos e importantes, por lo que es necesario conocer de estos procesos, ya que nos ayuda a comprender cómo se da el conocimiento del mundo externo, la relación con el aprendizaje y el comportamiento humano. Entonces, la sensación en términos generales eh, es la experiencia inmediata y básica generada por estímulos, ¿no? Estímulos más que nada captados por nuestros sentidos. Es decir, eso se da a nivel tanto de los órganos sensoriales fuera del cerebro. Es decir, nosotros percibimos en algunas situaciones, como lo dice ahí la teoría, eh, llegamos a percibir ciertos datos que probablemente afectan nuestra forma de actuar, nuestros estilos, pero en algún momento nuestro cerebro al momento de procesar esa información le añade un valor significativo. Ejemplo, imagínate de repente te introduces un chocolate. ¿Qué es lo que va a provocar el chocolate? ¿Qué sentido participa ahí? ¿Qué, qué sentido podemos percibir el sabor del chocolate? Y si nos vamos a tanto a los sentidos, pues ahí participa lo que es el sentido del gusto. Es decir, el sentido del gusto al momento de percibir el sabor del chocolate va a provocar una sensación. ¿Qué sensación va a provocar en mí? ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta, aquí, pues ahora sí, el gusto le añade lo que es el valor a cuestión de lo que es una percepción. Nosotros percibimos de una manera, procesamos la información y le añadimos lo que es el valor. ¿Vale? Es decir, solemos organizar toda la información para añadirle, es decir, que se recepciona el estímulo y baja, y en ese caso va a viajar por cada nervio, es decir, tanto a nivel cerebral y a nivel cerebral le añadimos el valor que le corresponde. Muy bien. Continuando con este proceso que nos vamos a ir un poquito más al finalizar, para el siguiente módulo vamos a investigar los siguientes puntos.
principales contextos del desarrollo humano, es decir, vamos a investigar eh, qué es familia, qué es escuela, qué son los amigos, cuáles son los medios de comunicación dentro del desarrollo humano. Este trabajo tendrá una estructura de cómo realizarlo. Se va a realizar tanto en Word, lo cual ustedes cuando finalicen su trabajo lo convertirán en PDF y al PDF le tendrán que poner lo que es un nombre completo y en este caso lo tendrán que enviar en su plataforma académica. Su trabajo tendrá presentación, introducción, contenido que es la investigación de los principales contextos y conclusiones. En cuanto a la presentación, en este caso siempre debemos utilizar lo que es el membrete institucional, nuestros datos básicos, nombre del alumno, nombre del maestro, fecha, tema, entre otros aspectos, ¿no? La introducción, ¿qué es lo que se va a realizar, ¿no? Damos a conocer una idea breve de lo que va a consistir el trabajo. Contenido, como les había mencionado, va la información de los principales contextos del desarrollo humano, es decir, lo que investigaron de familia, escuela, amigos, medios de comunicación y conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes obtuvieron dentro de lo que es la investigación? En este caso, también al último le vamos a añadir lo que es el apartado de referencias, de dónde obtuvimos cierta información, ¿sale? Esa va a ser la estructura de la investigación que ustedes van a realizar. Cualquier duda, comentario que tengan, pues estamos a la orden. En este caso, pues nos despedimos. Esta clase lo podremos encontrar en nuestra plataforma educativa. Ya se encuentra también lo que es el apartado de foro para que puedan resolverlo. Así que nos vemos.